We didn't know, but a bunch you've actually got. There's a... That poor little buddy's gonna get eaten. To acknowledge the elephant in the room. Of us, I should introduce Ammo cases. All predator. Priority number 1. Hit the road. I'm not... Who the heck am I to crush his little... Anyone. So beat it. The way you turn like everyone else. What are you talking? Which is kind of a big deal. Nice dad and his son, $15. Birthday ever. Please don't be mad. keep the change. Really? Can I pay? Just a real... Wild. Nick Wilde. Hey! Oh! Well, 29 T... Number. Ranger Scouts. Get in. Even if I was the only... I was so proud. Mr. B, brave. And... Well, now, wait a minute. I'm no C. And speaking of no C... Oh, sweet Jesus. Expect us to apologize for it. By fear. What can you tell us about the... You strike out, you... Under arrest. For what? Who... At the ZPD, partnership is the... Toot. Everybody run! Fit to everyone else. We've checked the perimeter. I have to set things right. And when I want stuff. Any idea where you want to start? If you... Hey, bub. Hey, bub. Bubby, bub. Hey, bub. I got eyes on them! In pursuit! Reptiles ain't that different. Welcome to Partners in Christ. And we have two... And we are functioning fine. And taps her foot when she's suppressing discomfort. Now, we begin by greeting our teammates. Down, Karen. Karen, hackles down. Someone get... Snake has set foot in Zootopia in forever. 1, 2, 3. Zootopia 2, 2025. En la vibrante y diversa metrópolis de Zootopia, años después de los acontecimientos que unieron a la coneja Judy Hopps y al zorro Nick Wilde como los primeros socios policiales de especies mixtas, la ciudad parece haber alcanzado una era dorada de armonía. Sin embargo, bajo las luces de neón y los discursos de unidad, comienzan a surgir sombras más profundas, tensiones silenciosas, movimientos radicales que exigen una nueva división social y una misteriosa ola de desapariciones que amenaza con destruir todo el progreso logrado. Cuando un caso los lleva más allá de los límites de la ciudad, Judy y Nick descubrirán que la verdadera amenaza no proviene de los depredadores ni de las presas, sino de algo mucho más sutil: el miedo manipulado por el poder y la ambición. Parte 1. Un nuevo amanecer en Zootopia. El sol se alzaba sobre los rascacielos de cristal, reflejando tonalidades doradas sobre la ciudad que nunca dormía. Zootopia había cambiado. Los barrios de los depredadores ahora convivían con las comunidades de presas, las calles eran más limpias, los sistemas de transporte más inclusivos y los muros invisibles entre especies parecían disolverse. Judy Hopps patrullaba el corazón del Distrito Central, su uniforme ligeramente desgastado por los años de servicio, pero su mirada aún encendida por la misma pasión que la llevó a convertirse en la primera oficial coneja de la historia. Nick Wilde, ahora detective de tiempo completo, caminaba junto a ella con la calma y el ingenio que lo caracterizaban. Su fama como el primer zorro en ocupar un cargo oficial dentro del cuerpo policial lo había convertido en símbolo de cambio. Sin embargo, en los últimos meses, algo en el aire había cambiado. Los rumores hablaban de un nuevo grupo político que promovía la autonomía de especies. Una ideología que proponía que cada tipo de animal debía gobernarse por separado. Sus mensajes eran sutiles al principio, disfrazados de orgullo cultural, pero poco a poco comenzaron a transformarse en un movimiento de exclusión y sospecha. Judy lo veía reflejado en los ojos de algunos ciudadanos. El miedo regresaba, más silencioso, más sofisticado. Una mañana, el jefe Bogo reunió a todo el cuerpo policial. En el centro de la sala proyectó una serie de fotografías. Animales de diferentes especies desaparecidos en distintos distritos. Ninguno tenía conexión aparente. Sin embargo, el patrón era inquietante. Todos eran jóvenes, idealistas, y pertenecían a comunidades mixtas. Judy sintió un escalofrío. Alguien estaba seleccionando a las víctimas. El caso fue asignado a su unidad. Lo que comenzó como una investigación rutinaria se convertiría en el misterio más oscuro de la ciudad. Parte 2.
Ecos en la oscuridad. Las pistas llevaron a Judy y Nick al distrito industrial, un laberinto de fábricas abandonadas donde el progreso de la ciudad no había llegado. Entre las sombras, encontraron rastros de una sustancia química desconocida, etiquetas de un antiguo laboratorio clausurado y símbolos pintados con precisión. Un círculo dividido en dos mitades, una con la silueta de un depredador y otra con la de una presa. Aquella imagen representaba el nuevo emblema de una organización clandestina llamada la División Natural. En sus recorridos nocturnos, Judy notó que los grafitis con ese símbolo aparecían cada vez más en muros y túneles del metro. Las redes sociales comenzaban a difundir mensajes de odio disfrazados de patriotismo animal. Y en los noticiarios, los políticos más ambiciosos empezaban a repetir las mismas frases, alimentando la división. Nick, pragmático como siempre, advertía que el enemigo conocía bien el poder del miedo. Pero Judy se negaba a rendirse. Su fe en la idea de que todos podían coexistir era lo que mantenía su espíritu encendido. Una noche, mientras seguían una pista en el puerto, descubrieron una instalación oculta bajo los contenedores. En su interior, enormes pantallas mostraban transmisiones de toda la ciudad, cámaras clandestinas, mapas de vigilancia, análisis de comportamiento por especie. Era un sistema de manipulación masiva. Alguien estaba monitoreando a los habitantes y usando algoritmos para provocar enfrentamientos entre comunidades. De pronto, las luces se apagaron. Un rugido metálico llenó el aire. De la oscuridad emergieron drones con insignias de la División Natural. Judy apenas alcanzó a escapar con Nick antes de que todo el lugar explotara en una llamarada azul. Al regresar al cuartel, descubrieron que el sistema central había sido hackeado. Los datos del caso, borrados. Las autoridades, paralizadas. Y los medios, inundados con mentiras que los señalaban a ellos como culpables. En pocas horas, los héroes de Zootopia se convirtieron en fugitivos. Parte 3. En busca de la verdad. Escondidos en los suburbios del Distrito Helado, Judy y Nick comenzaron a reconstruir la verdad por su cuenta. Encontraron refugio en una vieja estación de tren abandonada, donde animales de todas las especies vivían en secreto, huyendo de la persecución. Entre ellos, una joven hiena llamada Lyra les mostró pruebas de que el movimiento separatista estaba financiado por una corporación de biotecnología, Preda Gene Industries. Su líder, un león carismático llamado Magnus Clauson, antiguo científico del gobierno, había jurado restaurar el orden natural. Magnus no buscaba poder político, sino control genético. Había desarrollado un suero que alteraba el instinto de los animales, amplificando su agresividad o docilidad según su especie. Con él, podía demostrar que las diferencias entre depredadores y presas eran biológicas, no sociales, legitimando así su discurso. Mientras Nick analizaba los archivos robados, comprendió que todo el sistema de Zootopia estaba siendo manipulado desde adentro. La armonía era una ilusión construida sobre datos, cámaras y propaganda. Judy, pese al dolor, se negó a aceptar la derrota. Sabía que la única manera de recuperar la verdad era exponer la mentira. Con ayuda de Lyra y un grupo de rebeldes urbanos, planearon infiltrarse en la torre central de Preda Gene durante el Festival de Unidad, el evento más importante del año. Allí, Magnus presentaría su nuevo proyecto ante la ciudad entera. Lo que nadie sabía era que planeaba liberar el suero desde el sistema de ventilación, provocando una guerra civil en cuestión de horas. Parte 4. La tormenta sobre la ciudad. El amanecer del Festival de Unidad llegó envuelto en un aire tenso. Zootopia se preparaba para celebrar la diversidad, mientras sin saberlo, el peligro se cernía sobre cada rincón. En los distritos, banderas de todas las especies ondeaban. Las calles estaban adornadas con flores, luces y pancartas que proclamaban un futuro compartido. Pero bajo el brillo, el miedo aguardaba paciente. Judy observaba desde una azotea el inmenso escenario donde Magnus Clauson pronunciaría su discurso. En su interior, un sistema oculto aguardaba la señal que liberaría el suero por los conductos de aire. Miles de animales respirarían la sustancia sin saberlo. En cuestión de minutos, sus emociones cambiarían. El caos comenzaría. Nick, camuflado entre los técnicos del evento, manipulaba el panel de control,
intentando ingresar al sistema principal. Su mente calculaba cada paso, consciente de que un error significaría el fin. Judy avanzó entre la multitud con el corazón latiendo como un tambor. A su alrededor veía rostros felices, confiados, inocentes. Sabía que no podía fallar. Desde la torre central, Magnus contemplaba la ciudad con una serenidad inquietante. Su mirada reflejaba la convicción de un profeta y la frialdad de un tirano. Para él, la igualdad era una fantasía peligrosa. Creía que la naturaleza debía ser restaurada, incluso si eso significaba destruirlo todo. El reloj marcó la hora exacta. Las válvulas del sistema comenzaron a abrirse lentamente. Nick logró interceptar una señal secundaria, pero no podía detener el proceso desde allí. Solo Judy, si alcanzaba el núcleo de ventilación, podría cortar el flujo. Atravesó los túneles subterráneos, sorteando trampas y sensores. Sus patas estaban cubiertas de polvo y su respiración era un hilo tenso. En lo más profundo del sistema, encontró las cápsulas del suero, conteniendo una mezcla translúcida que brillaba con un resplandor púrpura. A su lado, un panel con el símbolo de la división natural titilaba, emitiendo una cuenta regresiva. En los últimos segundos, Judy se lanzó hacia el control principal y desconectó manualmente las válvulas. El sistema colapsó. Una onda expansiva recorrió la torre y el gas comenzó a escapar de manera descontrolada. En la superficie, Nick vio cómo columnas de humo se alzaban, mientras los drones de seguridad entraban en pánico. El caos era inevitable. Magnus, furioso, activó un protocolo de emergencia. Liberar el resto del suero directamente desde el nivel superior. Judy apenas pudo ver su silueta antes de que las compuertas se cerraran. Entre explosiones y luces intermitentes, la torre comenzó a derrumbarse. Nick corrió hacia el núcleo, atravesando el fuego y el humo. Encontró a Judy al borde de una pasarela destruida. En sus ojos había agotamiento, pero también determinación. Sin decir palabra, se miraron, comprendiendo que todo dependía de ellos. En un último esfuerzo, Nick reconfiguró el panel central y desvió la liberación del suero hacia el cielo, donde la sustancia se disipó en la atmósfera sin causar daño. La torre se vino abajo en un rugido ensordecedor. Una explosión de luz azul iluminó toda la ciudad. Durante varios minutos, Zootopia se sumió en silencio. Luego, lentamente, el humo comenzó a aclararse. Parte 5. La reconstrucción y el eco del futuro. Días después del desastre, Zootopia amaneció cubierta por una calma nueva. Los edificios aún mostraban cicatrices del caos, pero las calles comenzaban a llenarse otra vez de voces, de pasos, de esperanza. El jefe Bogo, tras descubrir la magnitud de la conspiración, restableció la confianza en el cuerpo policial y reivindicó los nombres de Judy y Nick, quienes fueron reconocidos como héroes silenciosos. Lyra y los rebeldes fueron absueltos y se convirtieron en líderes comunitarios de un nuevo programa de inclusión. Las zonas marginales comenzaron a recibir recursos, los medios fueron reformados y la educación se centró en enseñar empatía entre especies. La herida era profunda, pero la ciudad aprendía a sanar. Sin embargo, Judy no encontraba paz. Cada noche caminaba por el puente central, observando las luces reflejadas en el río. En su mente resonaban las palabras de Magnus, distorsionadas pero ciertas en su esencia. El miedo siempre encuentra un nuevo rostro. Sabía que la lucha por la igualdad nunca terminaría, porque no era una guerra contra enemigos externos, sino contra las sombras del propio corazón. Nick, fiel a su estilo, había sido ascendido a teniente investigador. Aunque fingía indiferencia, también cargaba con el peso del pasado. En su mirada había una mezcla de orgullo y melancolía. Sabía que lo que habían salvado no era solo la ciudad, sino la posibilidad misma de creer en algo mejor. En una ceremonia discreta en la plaza central, se erigió una estatua conmemorativa. Una presa y un depredador de pie, mirando en la misma dirección, sosteniendo una antorcha compartida. No había nombres grabados, solo una inscripción. La unidad no es un estado, es una decisión diaria. El viento soplaba suave cuando el amanecer iluminó aquella escultura. Judy observó el horizonte y sintió que el ciclo se cerraba. La ciudad respiraba, viva, imperfecta, pero libre. Zootopia había sobrevivido, pero en los confines del distrito más oscuro,
Entre ruinas cubiertas de neblina, una pequeña luz azul parpadeaba en la penumbra. Un dron averiado, aún funcional, proyectaba el símbolo de la división natural sobre la pared. La sombra de un nuevo comienzo se alzaba silenciosa, prometiendo que la historia de Zootopia no había terminado. Epílogo. Años después, los registros históricos de Zootopia recordarían aquel evento como el despertar azul, el momento en que la ciudad enfrentó su verdad más profunda. Las generaciones futuras estudiarían cómo la unión fue puesta a prueba y cómo, a pesar de la caída, los ideales persistieron. El legado de Judy Hopps y Nick Wilde no se escribió en monumentos ni en archivos oficiales, sino en la memoria colectiva de una sociedad que aprendió que la confianza no se impone, se construye. Cada barrio, cada especie, cada niño que creció después de aquella noche, lo hizo sabiendo que la armonía no era un regalo, sino una elección constante entre el miedo y la esperanza. Y así, bajo el mismo sol que un día iluminó la primera historia, Zootopia volvió a florecer, no como una utopía perfecta, sino como una comunidad consciente de su fragilidad y de su fuerza. El rugido de la vida continuó, eterno, multicolor, indivisible. Zootopia 2, 2025. En la vibrante y diversa metrópolis de Zootopia, años después de los acontecimientos que unieron a la coneja Judy Hopps y al zorro Nick Wilde como los primeros socios policiales de especies mixtas, la ciudad parece haber alcanzado una era dorada de armonía. Sin embargo, bajo las luces de neón y los discursos de unidad, comienzan a surgir sombras más profundas, tensiones silenciosas, movimientos radicales que exigen una nueva división social y una misteriosa ola de desapariciones que amenaza con destruir todo el progreso logrado. Cuando un caso los lleva más allá de los límites de la ciudad, Judy y Nick descubrirán que la verdadera amenaza no proviene de los depredadores ni de las presas, sino de algo mucho más sutil: el miedo manipulado por el poder y la ambición. Parte 1. Un nuevo amanecer en Zootopia. El sol se alzaba sobre los rascacielos de cristal, reflejando tonalidades doradas sobre la ciudad que nunca dormía. Zootopia había cambiado. Los barrios de los depredadores ahora convivían con las comunidades de presas, las calles eran más limpias, los sistemas de transporte más inclusivos y los muros invisibles entre especies parecían disolverse. Judy Hopps patrullaba el corazón del Distrito Central, su uniforme ligeramente desgastado por los años de servicio, pero su mirada aún encendida por la misma pasión que la llevó a convertirse en la primera oficial coneja de la historia. Nick Wilde, ahora detective de tiempo completo, caminaba junto a ella con la calma y el ingenio que lo caracterizaban. Su fama como el primer zorro en ocupar un cargo oficial dentro del cuerpo policial lo había convertido en símbolo de cambio. Sin embargo, en los últimos meses, algo en el aire había cambiado. Los rumores hablaban de un nuevo grupo político que promovía la autonomía de especies. Una ideología que proponía que cada tipo de animal debía gobernarse por separado. Sus mensajes eran sutiles al principio, disfrazados de orgullo cultural, pero poco a poco comenzaron a transformarse en un movimiento de exclusión y sospecha. Judy lo veía reflejado en los ojos de algunos ciudadanos. El miedo regresaba, más silencioso, más sofisticado. Una mañana, el jefe Bogo reunió a todo el cuerpo policial. En el centro de la sala proyectó una serie de fotografías. Animales de diferentes especies desaparecidos en distintos distritos. Ninguno tenía conexión aparente. Sin embargo, el patrón era inquietante. Todos eran jóvenes, idealistas, y pertenecían a comunidades mixtas. Judy sintió un escalofrío. Alguien estaba seleccionando a las víctimas. El caso fue asignado a su unidad. Lo que comenzó como una investigación rutinaria se convertiría en el misterio más oscuro de la ciudad. Parte 2. Ecos en la oscuridad. Las pistas llevaron a Judy y Nick al distrito industrial, un laberinto de fábricas abandonadas donde el progreso de la ciudad no había llegado. Entre las sombras, encontraron rastros de una sustancia química desconocida, etiquetas de un antiguo laboratorio clausurado y símbolos pintados con precisión. Un círculo dividido en dos mitades, una con la silueta de un depredador y otra con la de una presa.
Aquella imagen representaba el nuevo emblema de una organización clandestina llamada la División Natural. En sus recorridos nocturnos, Judy notó que los grafitis con ese símbolo aparecían cada vez más en muros y túneles del metro. Las redes sociales comenzaban a difundir mensajes de odio disfrazados de patriotismo animal. Y en los noticiarios, los políticos más ambiciosos empezaban a repetir las mismas frases, alimentando la división. Nick, pragmático como siempre, advertía que el enemigo conocía bien el poder del miedo. Pero Judy se negaba a rendirse. Su fe en la idea de que todos podían coexistir era lo que mantenía su espíritu encendido. Una noche, mientras seguían una pista en el puerto, descubrieron una instalación oculta bajo los contenedores. En su interior, enormes pantallas mostraban transmisiones de toda la ciudad, cámaras clandestinas, mapas de vigilancia, análisis de comportamiento por especie. Era un sistema de manipulación masiva. Alguien estaba monitoreando a los habitantes y usando algoritmos para provocar enfrentamientos entre comunidades. De pronto, las luces se apagaron. Un rugido metálico llenó el aire. De la oscuridad emergieron drones con insignias de la División Natural. Judy apenas alcanzó a escapar con Nick antes de que todo el lugar explotara en una llamarada azul. Al regresar al cuartel, descubrieron que el sistema central había sido hackeado. Los datos del caso, borrados. Las autoridades, paralizadas. Y los medios, inundados con mentiras que los señalaban a ellos como culpables. En pocas horas, los héroes de Zootopia se convirtieron en fugitivos. Parte 3. En busca de la verdad. Escondidos en los suburbios del Distrito Helado, Judy y Nick comenzaron a reconstruir la verdad por su cuenta. Encontraron refugio en una vieja estación de tren abandonada, donde animales de todas las especies vivían en secreto, huyendo de la persecución. Entre ellos, una joven hiena llamada Lyra les mostró pruebas de que el movimiento separatista estaba financiado por una corporación de biotecnología, Preda Gene Industries. Su líder, un león carismático llamado Magnus Clauson, antiguo científico del gobierno, había jurado restaurar el orden natural. Magnus no buscaba poder político, sino control genético. Había desarrollado un suero que alteraba el instinto de los animales, amplificando su agresividad o docilidad según su especie. Con él, podía demostrar que las diferencias entre depredadores y presas eran biológicas, no sociales, legitimando así su discurso. Mientras Nick analizaba los archivos robados, comprendió que todo el sistema de Zootopia estaba siendo manipulado desde adentro. La armonía era una ilusión construida sobre datos, cámaras y propaganda. Judy, pese al dolor, se negó a aceptar la derrota. Sabía que la única manera de recuperar la verdad era exponer la mentira. Con ayuda de Lyra y un grupo de rebeldes urbanos, planearon infiltrarse en la torre central de Preda Gene durante el Festival de Unidad, el evento más importante del año. Allí, Magnus presentaría su nuevo proyecto ante la ciudad entera. Lo que nadie sabía era que planeaba liberar el suero desde el sistema de ventilación, provocando una guerra civil en cuestión de horas. Parte 4. La tormenta sobre la ciudad. El amanecer del Festival de Unidad llegó envuelto en un aire tenso. Zootopia se preparaba para celebrar la diversidad, mientras sin saberlo, el peligro se cernía sobre cada rincón. En los distritos, banderas de todas las especies ondeaban. Las calles estaban adornadas con flores, luces y pancartas que proclamaban un futuro compartido. Pero bajo el brillo, el miedo aguardaba paciente. Judy observaba desde una azotea el inmenso escenario donde Magnus Clauson pronunciaría su discurso. En su interior, un sistema oculto aguardaba la señal que liberaría el suero por los conductos de aire. Miles de animales respirarían la sustancia sin saberlo. En cuestión de minutos, sus emociones cambiarían. El caos comenzaría. Nick, camuflado entre los técnicos del evento, manipulaba el panel de control, intentando ingresar al sistema principal. Su mente calculaba cada paso, consciente de que un error significaría el fin. Judy avanzó entre la multitud con el corazón latiendo como un tambor. A su alrededor, veía rostros felices, confiados, inocentes. Sabía que no podía fallar. Desde la torre central, Magnus contemplaba la ciudad con una serenidad inquietante. Su mirada reflejaba la convicción de un profeta y la frialdad de un tirano.
Para él, la igualdad era una fantasía peligrosa. Creía que la naturaleza debía ser restaurada, incluso si eso significaba destruirlo todo. El reloj marcó la hora exacta. Las válvulas del sistema comenzaron a abrirse lentamente. Nick logró interceptar una señal secundaria, pero no podía detener el proceso desde allí. Solo Judy, si alcanzaba el núcleo de ventilación, podría cortar el flujo. Atravesó los túneles subterráneos, sorteando trampas y sensores. Sus patas estaban cubiertas de polvo y su respiración era un hilo tenso. En lo más profundo del sistema, encontró las cápsulas del suero, conteniendo una mezcla translúcida que brillaba con un resplandor púrpura. A su lado, un panel con el símbolo de la división natural titilaba, emitiendo una cuenta regresiva. En los últimos segundos, Judy se lanzó hacia el control principal y desconectó manualmente las válvulas. El sistema colapsó. Una onda expansiva recorrió la torre y el gas comenzó a escapar de manera descontrolada. En la superficie, Nick vio cómo columnas de humo se alzaban, mientras los drones de seguridad entraban en pánico. El caos era inevitable. Magnus, furioso, activó un protocolo de emergencia: liberar el resto del suero directamente desde el nivel superior. Judy apenas pudo ver su silueta antes de que las compuertas se cerraran. Entre explosiones y luces intermitentes, la torre comenzó a derrumbarse. Nick corrió hacia el núcleo, atravesando el fuego y el humo. Encontró a Judy al borde de una pasarela destruida. En sus ojos había agotamiento, pero también determinación. Sin decir palabra, se miraron, comprendiendo que todo dependía de ellos. En un último esfuerzo, Nick reconfiguró el panel central y desvió la liberación del suero hacia el cielo, donde la sustancia se disipó en la atmósfera sin causar daño. La torre se vino abajo en un rugido ensordecedor. Una explosión de luz azul iluminó toda la ciudad. Durante varios minutos, Zootopia se sumió en silencio. Luego, lentamente, el humo comenzó a aclararse. Parte 5. La reconstrucción y el eco del futuro. Días después del desastre, Zootopia amaneció cubierta por una calma nueva. Los edificios aún mostraban cicatrices del caos, pero las calles comenzaban a llenarse otra vez de voces, de pasos, de esperanza. El jefe Bogo, tras descubrir la magnitud de la conspiración, restableció la confianza en el cuerpo policial y reivindicó los nombres de Judy y Nick, quienes fueron reconocidos como héroes silenciosos. Lyra y los rebeldes fueron absueltos y se convirtieron en líderes comunitarios de un nuevo programa de inclusión. Las zonas marginales comenzaron a recibir recursos, los medios fueron reformados y la educación se centró en enseñar empatía entre especies. La herida era profunda, pero la ciudad aprendía a sanar. Sin embargo, Judy no encontraba paz. Cada noche caminaba por el puente central, observando las luces reflejadas en el río. En su mente resonaban las palabras de Magnus, distorsionadas pero ciertas en su esencia. El miedo siempre encuentra un nuevo rostro. Sabía que la lucha por la igualdad nunca terminaría, porque no era una guerra contra enemigos externos, sino contra las sombras del propio corazón. Nick, fiel a su estilo, había sido ascendido a teniente investigador. Aunque fingía indiferencia, también cargaba con el peso del pasado. En su mirada había una mezcla de orgullo y melancolía. Sabía que lo que habían salvado no era solo la ciudad, sino la posibilidad misma de creer en algo mejor. En una ceremonia discreta en la plaza central, se erigió una estatua conmemorativa. Una presa y un depredador de pie, mirando en la misma dirección, sosteniendo una antorcha compartida. No había nombres grabados, solo una inscripción. La unidad no es un estado, es una decisión diaria. El viento soplaba suave cuando el amanecer iluminó aquella escultura. Judy observó el horizonte y sintió que el ciclo se cerraba. La ciudad respiraba, viva, imperfecta, pero libre. Zootopia había sobrevivido, pero en los confines del distrito más oscuro, entre ruinas cubiertas de neblina, una pequeña luz azul parpadeaba en la penumbra. Un dron averiado, aún funcional, proyectaba el símbolo de la división natural sobre la pared. La sombra de un nuevo comienzo se alzaba silenciosa, prometiendo que la historia de Zootopia no había terminado. Epílogo. Años después, los registros históricos de Zootopia recordarían aquel evento como el despertar azul,
el momento en que la ciudad enfrentó su verdad más profunda. Las generaciones futuras estudiarían cómo la unión fue puesta a prueba y cómo, a pesar de la caída, los ideales persistieron. El legado de Judy Hopps y Nick Wilde no se escribió en monumentos ni en archivos oficiales, sino en la memoria colectiva de una sociedad que aprendió que la confianza no se impone, se construye. Cada barrio, cada especie, cada niño que creció después de aquella noche, lo hizo sabiendo que la armonía no era un regalo, sino una elección constante entre el miedo y la esperanza. Y así, bajo el mismo sol que un día iluminó la primera historia, Zootopia volvió a florecer, no como una utopía perfecta, sino como una comunidad consciente de su fragilidad y de su fuerza. El rugido de la vida continuó, eterno, multicolor, indivisible. Zootopia 2, 2025. En la vibrante y diversa metrópolis de Zootopia, años después de los acontecimientos que unieron a la coneja Judy Hopps y al zorro Nick Wilde como los primeros socios policiales de especies mixtas, la ciudad parece haber alcanzado una era dorada de armonía. Sin embargo, bajo las luces de neón y los discursos de unidad, comienzan a surgir sombras más profundas, tensiones silenciosas, movimientos radicales que exigen una nueva división social y una misteriosa ola de desapariciones que amenaza con destruir todo el progreso logrado. Cuando un caso los lleva más allá de los límites de la ciudad, Judy y Nick descubrirán que la verdadera amenaza no proviene de los depredadores ni de las presas, sino de algo mucho más sutil: el miedo manipulado por el poder y la ambición. Parte 1. Un nuevo amanecer en Zootopia. El sol se alzaba sobre los rascacielos de cristal, reflejando tonalidades doradas sobre la ciudad que nunca dormía. Zootopia había cambiado. Los barrios de los depredadores ahora convivían con las comunidades de presas, las calles eran más limpias, los sistemas de transporte más inclusivos y los muros invisibles entre especies parecían disolverse. Judy Hopps patrullaba el corazón del Distrito Central, su uniforme ligeramente desgastado por los años de servicio, pero su mirada aún encendida por la misma pasión que la llevó a convertirse en la primera oficial coneja de la historia. Nick Wilde, ahora detective de tiempo completo, caminaba junto a ella con la calma y el ingenio que lo caracterizaban. Su fama como el primer zorro en ocupar un cargo oficial dentro del cuerpo policial lo había convertido en símbolo de cambio. Sin embargo, en los últimos meses, algo en el aire había cambiado. Los rumores hablaban de un nuevo grupo político que promovía la autonomía de especies. Una ideología que proponía que cada tipo de animal debía gobernarse por separado. Sus mensajes eran sutiles al principio, disfrazados de orgullo cultural, pero poco a poco comenzaron a transformarse en un movimiento de exclusión y sospecha. Judy lo veía reflejado en los ojos de algunos ciudadanos. El miedo regresaba, más silencioso, más sofisticado. Una mañana, el jefe Bogo reunió a todo el cuerpo policial. En el centro de la sala proyectó una serie de fotografías. Animales de diferentes especies desaparecidos en distintos distritos. Ninguno tenía conexión aparente. Sin embargo, el patrón era inquietante. Todos eran jóvenes, idealistas, y pertenecían a comunidades mixtas. Judy sintió un escalofrío. Alguien estaba seleccionando a las víctimas. El caso fue asignado a su unidad. Lo que comenzó como una investigación rutinaria se convertiría en el misterio más oscuro de la ciudad. Parte 2. Ecos en la oscuridad. Las pistas llevaron a Judy y Nick al distrito industrial, un laberinto de fábricas abandonadas donde el progreso de la ciudad no había llegado. Entre las sombras, encontraron rastros de una sustancia química desconocida, etiquetas de un antiguo laboratorio clausurado y símbolos pintados con precisión. Un círculo dividido en dos mitades, una con la silueta de un depredador y otra con la de una presa. Aquella imagen representaba el nuevo emblema de una organización clandestina llamada la División Natural. En sus recorridos nocturnos, Judy notó que los grafitis con ese símbolo aparecían cada vez más en muros y túneles del metro. Las redes sociales comenzaban a difundir mensajes de odio disfrazados de patriotismo animal. Y en los noticiarios, los políticos más ambiciosos
empezaban a repetir las mismas frases, alimentando la división. Nick, pragmático como siempre, advertía que el enemigo conocía bien el poder del miedo. Pero Judy se negaba a rendirse. Su fe en la idea de que todos podían coexistir era lo que mantenía su espíritu encendido. Una noche, mientras seguían una pista en el puerto, descubrieron una instalación oculta bajo los contenedores. En su interior, enormes pantallas mostraban transmisiones de toda la ciudad, cámaras clandestinas, mapas de vigilancia, análisis de comportamiento por especie. Era un sistema de manipulación masiva. Alguien estaba monitoreando a los habitantes y usando algoritmos para provocar enfrentamientos entre comunidades. De pronto, las luces se apagaron. Un rugido metálico llenó el aire. De la oscuridad emergieron drones con insignias de la División Natural. Judy apenas alcanzó a escapar con Nick antes de que todo el lugar explotara en una llamarada azul. Al regresar al cuartel, descubrieron que el sistema central había sido hackeado. Los datos del caso, borrados. Las autoridades, paralizadas. Y los medios, inundados con mentiras que los señalaban a ellos como culpables. En pocas horas, los héroes de Zootopia se convirtieron en fugitivos. Parte 3. En busca de la verdad. Escondidos en los suburbios del Distrito Helado, Judy y Nick comenzaron a reconstruir la verdad por su cuenta. Encontraron refugio en una vieja estación de tren abandonada, donde animales de todas las especies vivían en secreto, huyendo de la persecución. Entre ellos, una joven hiena llamada Lyra les mostró pruebas de que el movimiento separatista estaba financiado por una corporación de biotecnología, Preda Gene Industries. Su líder, un león carismático llamado Magnus Clauson, antiguo científico del gobierno, había jurado restaurar el orden natural. Magnus no buscaba poder político, sino control genético. Había desarrollado un suero que alteraba el instinto de los animales, amplificando su agresividad o docilidad según su especie. Con él, podía demostrar que las diferencias entre depredadores y presas eran biológicas, no sociales, legitimando así su discurso. Mientras Nick analizaba los archivos robados, comprendió que todo el sistema de Zootopia estaba siendo manipulado desde adentro. La armonía era una ilusión construida sobre datos, cámaras y propaganda. Judy, pese al dolor, se negó a aceptar la derrota. Sabía que la única manera de recuperar la verdad era exponer la mentira. Con ayuda de Lyra y un grupo de rebeldes urbanos, planearon infiltrarse en la torre central de Preda Gene durante el Festival de Unidad, el evento más importante del año. Allí, Magnus presentaría su nuevo proyecto ante la ciudad entera. Lo que nadie sabía era que planeaba liberar el suero desde el sistema de ventilación, provocando una guerra civil en cuestión de horas. Parte 4. La tormenta sobre la ciudad. El amanecer del Festival de Unidad llegó envuelto en un aire tenso. Zootopia se preparaba para celebrar la diversidad, mientras sin saberlo, el peligro se cernía sobre cada rincón. En los distritos, banderas de todas las especies ondeaban. Las calles estaban adornadas con flores, luces y pancartas que proclamaban un futuro compartido. Pero bajo el brillo, el miedo aguardaba paciente. Judy observaba desde una azotea el inmenso escenario donde Magnus Clauson pronunciaría su discurso. En su interior, un sistema oculto aguardaba la señal que liberaría el suero por los conductos de aire. Miles de animales respirarían la sustancia sin saberlo. En cuestión de minutos, sus emociones cambiarían. El caos comenzaría. Nick, camuflado entre los técnicos del evento, manipulaba el panel de control, intentando ingresar al sistema principal. Su mente calculaba cada paso, consciente de que un error significaría el fin. Judy avanzó entre la multitud con el corazón latiendo como un tambor. A su alrededor, veía rostros felices, confiados, inocentes. Sabía que no podía fallar. Desde la torre central, Magnus contemplaba la ciudad con una serenidad inquietante. Su mirada reflejaba la convicción de un profeta y la frialdad de un tirano. Para él, la igualdad era una fantasía peligrosa. Creía que la naturaleza debía ser restaurada, incluso si eso significaba destruirlo todo. El reloj marcó la hora exacta. Las válvulas del sistema comenzaron a abrirse lentamente. Nick logró interceptar una señal secundaria, pero no podía detener el proceso desde allí. Solo Judy, si alcanzaba el núcleo de ventilación,
podría cortar el flujo. Atravesó los túneles subterráneos, sorteando trampas y sensores. Sus patas estaban cubiertas de polvo y su respiración era un hilo tenso. En lo más profundo del sistema encontró las cápsulas del suero, conteniendo una mezcla translúcida que brillaba con un resplandor púrpura. A su lado, un panel con el símbolo de la división natural titilaba, emitiendo una cuenta regresiva. En los últimos segundos, Judy se lanzó hacia el control principal y desconectó manualmente las válvulas. El sistema colapsó. Una onda expansiva recorrió la torre y el gas comenzó a escapar de manera descontrolada. En la superficie, Nick vio cómo columnas de humo se alzaban, mientras los drones de seguridad entraban en pánico. El caos era inevitable. Magnus, furioso, activó un protocolo de emergencia: liberar el resto del suero directamente desde el nivel superior. Judy apenas pudo ver su silueta antes de que las compuertas se cerraran. Entre explosiones y luces intermitentes, la torre comenzó a derrumbarse. Nick corrió hacia el núcleo, atravesando el fuego y el humo. Encontró a Judy al borde de una pasarela destruida. En sus ojos había agotamiento, pero también determinación. Sin decir palabra, se miraron, comprendiendo que todo dependía de ellos. En un último esfuerzo, Nick reconfiguró el panel central y desvió la liberación del suero hacia el cielo, donde la sustancia se disipó en la atmósfera sin causar daño. La torre se vino abajo en un rugido ensordecedor. Una explosión de luz azul iluminó toda la ciudad. Durante varios minutos, Zootopia se sumió en silencio. Luego, lentamente, el humo comenzó a aclararse. Parte 5. La reconstrucción y el eco del futuro. Días después del desastre, Zootopia amaneció cubierta por una calma nueva. Los edificios aún mostraban cicatrices del caos, pero las calles comenzaban a llenarse otra vez de voces, de pasos, de esperanza. El jefe Bogo, tras descubrir la magnitud de la conspiración, restableció la confianza en el cuerpo policial y reivindicó los nombres de Judy y Nick, quienes fueron reconocidos como héroes silenciosos. Lyra y los rebeldes fueron absueltos y se convirtieron en líderes comunitarios de un nuevo programa de inclusión. Las zonas marginales comenzaron a recibir recursos, los medios fueron reformados y la educación se centró en enseñar empatía entre especies. La herida era profunda, pero la ciudad aprendía a sanar. Sin embargo, Judy no encontraba paz. Cada noche caminaba por el puente central, observando las luces reflejadas en el río. En su mente resonaban las palabras de Magnus, distorsionadas pero ciertas en su esencia. El miedo siempre encuentra un nuevo rostro. Sabía que la lucha por la igualdad nunca terminaría, porque no era una guerra contra enemigos externos, sino contra las sombras del propio corazón. Nick, fiel a su estilo, había sido ascendido a teniente investigador. Aunque fingía indiferencia, también cargaba con el peso del pasado. En su mirada había una mezcla de orgullo y melancolía. Sabía que lo que habían salvado no era solo la ciudad, sino la posibilidad misma de creer en algo mejor. En una ceremonia discreta en la plaza central, se erigió una estatua conmemorativa. Una presa y un depredador de pie, mirando en la misma dirección, sosteniendo una antorcha compartida. No había nombres grabados, solo una inscripción. La unidad no es un estado, es una decisión diaria. El viento soplaba suave cuando el amanecer iluminó aquella escultura. Judy observó el horizonte y sintió que el ciclo se cerraba. La ciudad respiraba, viva, imperfecta, pero libre. Zootopia había sobrevivido, pero en los confines del distrito más oscuro, entre ruinas cubiertas de neblina, una pequeña luz azul parpadeaba en la penumbra. Un dron averiado, aún funcional, proyectaba el símbolo de la división natural sobre la pared. La sombra de un nuevo comienzo se alzaba silenciosa, prometiendo que la historia de Zootopia no había terminado. Epílogo. Años después, los registros históricos de Zootopia recordarían aquel evento como el despertar azul, el momento en que la ciudad enfrentó su verdad más profunda. Las generaciones futuras estudiarían cómo la unión fue puesta a prueba y cómo, a pesar de la caída, los ideales persistieron. El legado de Judy Hopps y Nick Wilde no se escribió en monumentos ni en archivos oficiales, sino en la memoria colectiva de una sociedad que aprendió que la confianza no se impone, se construye.
Cada barrio, cada especie, cada niño que creció después de aquella noche, lo hizo sabiendo que la armonía no era un regalo, sino una elección constante entre el miedo y la esperanza. Y así, bajo el mismo sol que un día iluminó la primera historia, Zootopia volvió a florecer, no como una utopía perfecta, sino como una comunidad consciente de su fragilidad y de su fuerza. El rugido de la vida continuó, eterno, multicolor, indivisible. Zootopia 2, 2025. En la vibrante y diversa metrópolis de Zootopia, años después de los acontecimientos que unieron a la coneja Judy Hopps y al zorro Nick Wilde como los primeros socios policiales de especies mixtas, la ciudad parece haber alcanzado una era dorada de armonía. Sin embargo, bajo las luces de neón y los discursos de unidad, comienzan a surgir sombras más profundas, tensiones silenciosas, movimientos radicales que exigen una nueva división social y una misteriosa ola de desapariciones que amenaza con destruir todo el progreso logrado. Cuando un caso los lleva más allá de los límites de la ciudad, Judy y Nick descubrirán que la verdadera amenaza no proviene de los depredadores ni de las presas, sino de algo mucho más sutil: el miedo manipulado por el poder y la ambición. Parte 1. Un nuevo amanecer en Zootopia. El sol se alzaba sobre los rascacielos de cristal, reflejando tonalidades doradas sobre la ciudad que nunca dormía. Zootopia había cambiado. Los barrios de los depredadores ahora convivían con las comunidades de presas, las calles eran más limpias, los sistemas de transporte más inclusivos y los muros invisibles entre especies parecían disolverse. Judy Hopps patrullaba el corazón del Distrito Central, su uniforme ligeramente desgastado por los años de servicio, pero su mirada aún encendida por la misma pasión que la llevó a convertirse en la primera oficial coneja de la historia. Nick Wilde, ahora detective de tiempo completo, caminaba junto a ella con la calma y el ingenio que lo caracterizaban. Su fama como el primer zorro en ocupar un cargo oficial dentro del cuerpo policial lo había convertido en símbolo de cambio. Sin embargo, en los últimos meses, algo en el aire había cambiado. Los rumores hablaban de un nuevo grupo político que promovía la autonomía de especies. Una ideología que proponía que cada tipo de animal debía gobernarse por separado. Sus mensajes eran sutiles al principio, disfrazados de orgullo cultural, pero poco a poco comenzaron a transformarse en un movimiento de exclusión y sospecha. Judy lo veía reflejado en los ojos de algunos ciudadanos. El miedo regresaba, más silencioso, más sofisticado. Una mañana, el jefe Bogo reunió a todo el cuerpo policial. En el centro de la sala proyectó una serie de fotografías. Animales de diferentes especies desaparecidos en distintos distritos. Ninguno tenía conexión aparente. Sin embargo, el patrón era inquietante. Todos eran jóvenes, idealistas, y pertenecían a comunidades mixtas. Judy sintió un escalofrío. Alguien estaba seleccionando a las víctimas. El caso fue asignado a su unidad. Lo que comenzó como una investigación rutinaria se convertiría en el misterio más oscuro de la ciudad. Parte 2. Ecos en la oscuridad. Las pistas llevaron a Judy y Nick al distrito industrial, un laberinto de fábricas abandonadas donde el progreso de la ciudad no había llegado. Entre las sombras, encontraron rastros de una sustancia química desconocida, etiquetas de un antiguo laboratorio clausurado y símbolos pintados con precisión. Un círculo dividido en dos mitades, una con la silueta de un depredador y otra con la de una presa. Aquella imagen representaba el nuevo emblema de una organización clandestina llamada la División Natural. En sus recorridos nocturnos, Judy notó que los grafitis con ese símbolo aparecían cada vez más en muros y túneles del metro. Las redes sociales comenzaban a difundir mensajes de odio disfrazados de patriotismo animal. Y en los noticiarios, los políticos más ambiciosos empezaban a repetir las mismas frases, alimentando la división. Nick, pragmático como siempre, advertía que el enemigo conocía bien el poder del miedo. Pero Judy se negaba a rendirse. Su fe en la idea de que todos podían coexistir era lo que mantenía su espíritu encendido. Una noche, mientras seguían una pista en el puerto, descubrieron una instalación oculta bajo los contenedores. En su interior,
Enormes pantallas mostraban transmisiones de toda la ciudad, cámaras clandestinas, mapas de vigilancia, análisis de comportamiento por especie. Era un sistema de manipulación masiva. Alguien estaba monitoreando a los habitantes y usando algoritmos para provocar enfrentamientos entre comunidades. De pronto, las luces se apagaron. Un rugido metálico llenó el aire. De la oscuridad emergieron drones con insignias de la División Natural. Judy apenas alcanzó a escapar con Nick antes de que todo el lugar explotara en una llamarada azul. Al regresar al cuartel, descubrieron que el sistema central había sido hackeado. Los datos del caso, borrados. Las autoridades, paralizadas. Y los medios, inundados con mentiras que los señalaban a ellos como culpables. En pocas horas, los héroes de Zootopia se convirtieron en fugitivos. Parte 3. En busca de la verdad. Escondidos en los suburbios del Distrito Helado, Judy y Nick comenzaron a reconstruir la verdad por su cuenta. Encontraron refugio en una vieja estación de tren abandonada, donde animales de todas las especies vivían en secreto, huyendo de la persecución. Entre ellos, una joven hiena llamada Lyra les mostró pruebas de que el movimiento separatista estaba financiado por una corporación de biotecnología, Preda Gene Industries. Su líder, un león carismático llamado Magnus Clauson, antiguo científico del gobierno, había jurado restaurar el orden natural. Magnus no buscaba poder político, sino control genético. Había desarrollado un suero que alteraba el instinto de los animales, amplificando su agresividad o docilidad según su especie. Con él, podía demostrar que las diferencias entre depredadores y presas eran biológicas, no sociales, legitimando así su discurso. Mientras Nick analizaba los archivos robados, comprendió que todo el sistema de Zootopia estaba siendo manipulado desde adentro. La armonía era una ilusión construida sobre datos, cámaras y propaganda. Judy, pese al dolor, se negó a aceptar la derrota. Sabía que la única manera de recuperar la verdad era exponer la mentira. Con ayuda de Lyra y un grupo de rebeldes urbanos, planearon infiltrarse en la torre central de Preda Gene durante el Festival de Unidad, el evento más importante del año. Allí, Magnus presentaría su nuevo proyecto ante la ciudad entera. Lo que nadie sabía era que planeaba liberar el suero desde el sistema de ventilación, provocando una guerra civil en cuestión de horas. Parte 4. La tormenta sobre la ciudad. El amanecer del Festival de Unidad llegó envuelto en un aire tenso. Zootopia se preparaba para celebrar la diversidad, mientras sin saberlo, el peligro se cernía sobre cada rincón. En los distritos, banderas de todas las especies ondeaban. Las calles estaban adornadas con flores, luces y pancartas que proclamaban un futuro compartido. Pero bajo el brillo, el miedo aguardaba paciente. Judy observaba desde una azotea el inmenso escenario donde Magnus Clauson pronunciaría su discurso. En su interior, un sistema oculto aguardaba la señal que liberaría el suero por los conductos de aire. Miles de animales respirarían la sustancia sin saberlo. En cuestión de minutos, sus emociones cambiarían. El caos comenzaría. Nick, camuflado entre los técnicos del evento, manipulaba el panel de control, intentando ingresar al sistema principal. Su mente calculaba cada paso, consciente de que un error significaría el fin. Judy avanzó entre la multitud con el corazón latiendo como un tambor. A su alrededor, veía rostros felices, confiados, inocentes. Sabía que no podía fallar. Desde la torre central, Magnus contemplaba la ciudad con una serenidad inquietante. Su mirada reflejaba la convicción de un profeta y la frialdad de un tirano. Para él, la igualdad era una fantasía peligrosa. Creía que la naturaleza debía ser restaurada, incluso si eso significaba destruirlo todo. El reloj marcó la hora exacta. Las válvulas del sistema comenzaron a abrirse lentamente. Nick logró interceptar una señal secundaria, pero no podía detener el proceso desde allí. Solo Judy, si alcanzaba el núcleo de ventilación, podría cortar el flujo. Atravesó los túneles subterráneos, sorteando trampas y sensores. Sus patas estaban cubiertas de polvo y su respiración era un hilo tenso. En lo más profundo del sistema, encontró las cápsulas del suero, conteniendo una mezcla translúcida que brillaba con un resplandor púrpura. A su lado, un panel con el símbolo de la División Natural titilaba, emitiendo una cuenta regresiva.
En los últimos segundos, Judy se lanzó hacia el control principal y desconectó manualmente las válvulas. El sistema colapsó. Una onda expansiva recorrió la torre y el gas comenzó a escapar de manera descontrolada. En la superficie, Nick vio cómo columnas de humo se alzaban, mientras los drones de seguridad entraban en pánico. El caos era inevitable. Magnus, furioso, activó un protocolo de emergencia: liberar el resto del suero directamente desde el nivel superior. Judy apenas pudo ver su silueta antes de que las compuertas se cerraran. Entre explosiones y luces intermitentes, la torre comenzó a derrumbarse. Nick corrió hacia el núcleo, atravesando el fuego y el humo. Encontró a Judy al borde de una pasarela destruida. En sus ojos había agotamiento, pero también determinación. Sin decir palabra, se miraron, comprendiendo que todo dependía de ellos. En un último esfuerzo, Nick reconfiguró el panel central y desvió la liberación del suero hacia el cielo, donde la sustancia se disipó en la atmósfera sin causar daño. La torre se vino abajo en un rugido ensordecedor. Una explosión de luz azul iluminó toda la ciudad. Durante varios minutos, Zootopia se sumió en silencio. Luego, lentamente, el humo comenzó a aclararse. Parte 5. La reconstrucción y el eco del futuro. Días después del desastre, Zootopia amaneció cubierta por una calma nueva. Los edificios aún mostraban cicatrices del caos, pero las calles comenzaban a llenarse otra vez de voces, de pasos, de esperanza. El jefe Bogo, tras descubrir la magnitud de la conspiración, restableció la confianza en el cuerpo policial y reivindicó los nombres de Judy y Nick, quienes fueron reconocidos como héroes silenciosos. Lyra y los rebeldes fueron absueltos y se convirtieron en líderes comunitarios de un nuevo programa de inclusión. Las zonas marginales comenzaron a recibir recursos, los medios fueron reformados y la educación se centró en enseñar empatía entre especies. La herida era profunda, pero la ciudad aprendía a sanar. Sin embargo, Judy no encontraba paz. Cada noche caminaba por el puente central, observando las luces reflejadas en el río. En su mente resonaban las palabras de Magnus, distorsionadas pero ciertas en su esencia. El miedo siempre encuentra un nuevo rostro. Sabía que la lucha por la igualdad nunca terminaría, porque no era una guerra contra enemigos externos, sino contra las sombras del propio corazón. Nick, fiel a su estilo, había sido ascendido a teniente investigador. Aunque fingía indiferencia, también cargaba con el peso del pasado. En su mirada había una mezcla de orgullo y melancolía. Sabía que lo que habían salvado no era solo la ciudad, sino la posibilidad misma de creer en algo mejor. En una ceremonia discreta en la plaza central, se erigió una estatua conmemorativa. Una presa y un depredador de pie, mirando en la misma dirección, sosteniendo una antorcha compartida. No había nombres grabados, solo una inscripción. La unidad no es un estado, es una decisión diaria. El viento soplaba suave cuando el amanecer iluminó aquella escultura. Judy observó el horizonte y sintió que el ciclo se cerraba. La ciudad respiraba, viva, imperfecta, pero libre. Zootopia había sobrevivido, pero en los confines del distrito más oscuro, entre ruinas cubiertas de neblina, una pequeña luz azul parpadeaba en la penumbra. Un dron averiado, aún funcional, proyectaba el símbolo de la división natural sobre la pared. La sombra de un nuevo comienzo se alzaba silenciosa, prometiendo que la historia de Zootopia no había terminado. Epílogo. Años después, los registros históricos de Zootopia recordarían aquel evento como el despertar azul, el momento en que la ciudad enfrentó su verdad más profunda. Las generaciones futuras estudiarían cómo la unión fue puesta a prueba y cómo, a pesar de la caída, los ideales persistieron. El legado de Judy Hopps y Nick Wilde no se escribió en monumentos ni en archivos oficiales, sino en la memoria colectiva de una sociedad que aprendió que la confianza no se impone, se construye. Cada barrio, cada especie, cada niño que creció después de aquella noche, lo hizo sabiendo que la armonía no era un regalo, sino una elección constante entre el miedo y la esperanza. Y así, bajo el mismo sol que un día iluminó la primera historia, Zootopia volvió a florecer, no como una utopía perfecta, sino como una comunidad consciente de su fragilidad y de su fuerza.
El rugido de la vida continuó, eterno, multicolor, indivisible. Zootopia 2, 2025. En la vibrante y diversa metrópolis de Zootopia, años después de los acontecimientos que unieron a la coneja Judy Hopps y al zorro Nick Wilde como los primeros socios policiales de especies mixtas, la ciudad parece haber alcanzado una era dorada de armonía. Sin embargo, bajo las luces de neón y los discursos de unidad, comienzan a surgir sombras más profundas, tensiones silenciosas, movimientos radicales que exigen una nueva división social y una misteriosa ola de desapariciones que amenaza con destruir todo el progreso logrado. Cuando un caso los lleva más allá de los límites de la ciudad, Judy y Nick descubrirán que la verdadera amenaza no proviene de los depredadores ni de las presas, sino de algo mucho más sutil: el miedo manipulado por el poder y la ambición. Parte 1. Un nuevo amanecer en Zootopia. El sol se alzaba sobre los rascacielos de cristal, reflejando tonalidades doradas sobre la ciudad que nunca dormía. Zootopia había cambiado. Los barrios de los depredadores ahora convivían con las comunidades de presas, las calles eran más limpias, los sistemas de transporte más inclusivos y los muros invisibles entre especies parecían disolverse. Judy Hopps patrullaba el corazón del Distrito Central, su uniforme ligeramente desgastado por los años de servicio, pero su mirada aún encendida por la misma pasión que la llevó a convertirse en la primera oficial coneja de la historia. Nick Wilde, ahora detective de tiempo completo, caminaba junto a ella con la calma y el ingenio que lo caracterizaban. Su fama como el primer zorro en ocupar un cargo oficial dentro del cuerpo policial lo había convertido en símbolo de cambio. Sin embargo, en los últimos meses, algo en el aire había cambiado. Los rumores hablaban de un nuevo grupo político que promovía la autonomía de especies. Una ideología que proponía que cada tipo de animal debía gobernarse por separado. Sus mensajes eran sutiles al principio, disfrazados de orgullo cultural, pero poco a poco comenzaron a transformarse en un movimiento de exclusión y sospecha. Judy lo veía reflejado en los ojos de algunos ciudadanos. El miedo regresaba, más silencioso, más sofisticado. Una mañana, el jefe Bogo reunió a todo el cuerpo policial. En el centro de la sala proyectó una serie de fotografías. Animales de diferentes especies desaparecidos en distintos distritos. Ninguno tenía conexión aparente. Sin embargo, el patrón era inquietante. Todos eran jóvenes, idealistas, y pertenecían a comunidades mixtas. Judy sintió un escalofrío. Alguien estaba seleccionando a las víctimas. El caso fue asignado a su unidad. Lo que comenzó como una investigación rutinaria se convertiría en el misterio más oscuro de la ciudad. Parte 2. Ecos en la oscuridad. Las pistas llevaron a Judy y Nick al distrito industrial, un laberinto de fábricas abandonadas donde el progreso de la ciudad no había llegado. Entre las sombras, encontraron rastros de una sustancia química desconocida, etiquetas de un antiguo laboratorio clausurado y símbolos pintados con precisión. Un círculo dividido en dos mitades, una con la silueta de un depredador y otra con la de una presa. Aquella imagen representaba el nuevo emblema de una organización clandestina llamada la División Natural. En sus recorridos nocturnos, Judy notó que los grafitis con ese símbolo aparecían cada vez más en muros y túneles del metro. Las redes sociales comenzaban a difundir mensajes de odio disfrazados de patriotismo animal. Y en los noticiarios, los políticos más ambiciosos empezaban a repetir las mismas frases, alimentando la división. Nick, pragmático como siempre, advertía que el enemigo conocía bien el poder del miedo. Pero Judy se negaba a rendirse. Su fe en la idea de que todos podían coexistir era lo que mantenía su espíritu encendido. Una noche, mientras seguían una pista en el puerto, descubrieron una instalación oculta bajo los contenedores. En su interior, enormes pantallas mostraban transmisiones de toda la ciudad, cámaras clandestinas, mapas de vigilancia, análisis de comportamiento por especie. Era un sistema de manipulación masiva. Alguien estaba monitoreando a los habitantes y usando algoritmos para provocar enfrentamientos entre comunidades. De pronto, las luces se apagaron. Un rugido metálico llenó el aire. De la oscuridad emergieron drones con insignias de la División Natural.
Judy apenas alcanzó a escapar con Nick antes de que todo el lugar explotara en una llamarada azul. Al regresar al cuartel, descubrieron que el sistema central había sido hackeado. Los datos del caso borrados. Las autoridades paralizadas. Y los medios inundados con mentiras que los señalaban a ellos como culpables. En pocas horas, los héroes de Zootopia se convirtieron en fugitivos. Parte 3. En busca de la verdad. Escondidos en los suburbios del Distrito Helado, Judy y Nick comenzaron a reconstruir la verdad por su cuenta. Encontraron refugio en una vieja estación de tren abandonada, donde animales de todas las especies vivían en secreto, huyendo de la persecución. Entre ellos, una joven hiena llamada Lyra les mostró pruebas de que el movimiento separatista estaba financiado por una corporación de biotecnología, Preda Gene Industries. Su líder, un león carismático llamado Magnus Clauson, antiguo científico del gobierno, había jurado restaurar el orden natural. Magnus no buscaba poder político, sino control genético. Había desarrollado un suero que alteraba el instinto de los animales, amplificando su agresividad o docilidad según su especie. Con él, podía demostrar que las diferencias entre depredadores y presas eran biológicas, no sociales, legitimando así su discurso. Mientras Nick analizaba los archivos robados, comprendió que todo el sistema de Zootopia estaba siendo manipulado desde adentro. La armonía era una ilusión construida sobre datos, cámaras y propaganda. Judy, pese al dolor, se negó a aceptar la derrota. Sabía que la única manera de recuperar la verdad era exponer la mentira. Con ayuda de Lyra y un grupo de rebeldes urbanos, planearon infiltrarse en la torre central de Preda Gene durante el Festival de Unidad, el evento más importante del año. Allí, Magnus presentaría su nuevo proyecto ante la ciudad entera. Lo que nadie sabía era que planeaba liberar el suero desde el sistema de ventilación, provocando una guerra civil en cuestión de horas. Parte 4. La tormenta sobre la ciudad. El amanecer del Festival de Unidad llegó envuelto en un aire tenso. Zootopia se preparaba para celebrar la diversidad, mientras sin saberlo, el peligro se cernía sobre cada rincón. En los distritos, banderas de todas las especies ondeaban. Las calles estaban adornadas con flores, luces y pancartas que proclamaban un futuro compartido. Pero bajo el brillo, el miedo aguardaba paciente. Judy observaba desde una azotea el inmenso escenario donde Magnus Clauson pronunciaría su discurso. En su interior, un sistema oculto aguardaba la señal que liberaría el suero por los conductos de aire. Miles de animales respirarían la sustancia sin saberlo. En cuestión de minutos, sus emociones cambiarían. El caos comenzaría. Nick, camuflado entre los técnicos del evento, manipulaba el panel de control, intentando ingresar al sistema principal. Su mente calculaba cada paso, consciente de que un error significaría el fin. Judy avanzó entre la multitud con el corazón latiendo como un tambor. A su alrededor, veía rostros felices, confiados, inocentes. Sabía que no podía fallar. Desde la torre central, Magnus contemplaba la ciudad con una serenidad inquietante. Su mirada reflejaba la convicción de un profeta y la frialdad de un tirano. Para él, la igualdad era una fantasía peligrosa. Creía que la naturaleza debía ser restaurada, incluso si eso significaba destruirlo todo. El reloj marcó la hora exacta. Las válvulas del sistema comenzaron a abrirse lentamente. Nick logró interceptar una señal secundaria, pero no podía detener el proceso desde allí. Solo Judy, si alcanzaba el núcleo de ventilación, podría cortar el flujo. Atravesó los túneles subterráneos, sorteando trampas y sensores. Sus patas estaban cubiertas de polvo y su respiración era un hilo tenso. En lo más profundo del sistema, encontró las cápsulas del suero, conteniendo una mezcla translúcida que brillaba con un resplandor púrpura. A su lado, un panel con el símbolo de la división natural titilaba, emitiendo una cuenta regresiva. En los últimos segundos, Judy se lanzó hacia el control principal y desconectó manualmente las válvulas. El sistema colapsó. Una onda expansiva recorrió la torre y el gas comenzó a escapar de manera descontrolada. En la superficie, Nick vio cómo columnas de humo se alzaban, mientras los drones de seguridad entraban en pánico. El caos era inevitable. Magnus, furioso, activó un protocolo de emergencia.
liberar el resto del suero directamente desde el nivel superior. Judy apenas pudo ver su silueta antes de que las compuertas se cerraran. Entre explosiones y luces intermitentes, la torre comenzó a derrumbarse. Nick corrió hacia el núcleo, atravesando el fuego y el humo. Encontró a Judy al borde de una pasarela destruida. En sus ojos había agotamiento, pero también determinación. Sin decir palabra, se miraron, comprendiendo que todo dependía de ellos. En un último esfuerzo, Nick reconfiguró el panel central y desvió la liberación del suero hacia el cielo, donde la sustancia se disipó en la atmósfera sin causar daño. La torre se vino abajo en un rugido ensordecedor. Una explosión de luz azul iluminó toda la ciudad. Durante varios minutos, Zootopia se sumió en silencio. Luego, lentamente, el humo comenzó a aclararse. Parte 5. La reconstrucción y el eco del futuro. Días después del desastre, Zootopia amaneció cubierta por una calma nueva. Los edificios aún mostraban cicatrices del caos, pero las calles comenzaban a llenarse otra vez de voces, de pasos, de esperanza. El jefe Bogo, tras descubrir la magnitud de la conspiración, restableció la confianza en el cuerpo policial y reivindicó los nombres de Judy y Nick, quienes fueron reconocidos como héroes silenciosos. Lyra y los rebeldes fueron absueltos y se convirtieron en líderes comunitarios de un nuevo programa de inclusión. Las zonas marginales comenzaron a recibir recursos, los medios fueron reformados y la educación se centró en enseñar empatía entre especies. La herida era profunda, pero la ciudad aprendía a sanar. Sin embargo, Judy no encontraba paz. Cada noche caminaba por el puente central, observando las luces reflejadas en el río. En su mente resonaban las palabras de Magnus, distorsionadas pero ciertas en su esencia. El miedo siempre encuentra un nuevo rostro. Sabía que la lucha por la igualdad nunca terminaría, porque no era una guerra contra enemigos externos, sino contra las sombras del propio corazón. Nick, fiel a su estilo, había sido ascendido a teniente investigador. Aunque fingía indiferencia, también cargaba con el peso del pasado. En su mirada había una mezcla de orgullo y melancolía. Sabía que lo que habían salvado no era solo la ciudad, sino la posibilidad misma de creer en algo mejor. En una ceremonia discreta en la plaza central, se erigió una estatua conmemorativa. Una presa y un depredador de pie, mirando en la misma dirección, sosteniendo una antorcha compartida. No había nombres grabados, solo una inscripción. La unidad no es un estado, es una decisión diaria. El viento soplaba suave cuando el amanecer iluminó aquella escultura. Judy observó el horizonte y sintió que el ciclo se cerraba. La ciudad respiraba, viva, imperfecta, pero libre. Zootopia había sobrevivido, pero en los confines del distrito más oscuro, entre ruinas cubiertas de neblina, una pequeña luz azul parpadeaba en la penumbra. Un dron averiado, aún funcional, proyectaba el símbolo de la división natural sobre la pared. La sombra de un nuevo comienzo se alzaba silenciosa, prometiendo que la historia de Zootopia no había terminado. Epílogo. Años después, los registros históricos de Zootopia recordarían aquel evento como el despertar azul, el momento en que la ciudad enfrentó su verdad más profunda. Las generaciones futuras estudiarían cómo la unión fue puesta a prueba y cómo, a pesar de la caída, los ideales persistieron. El legado de Judy Hopps y Nick Wilde no se escribió en monumentos ni en archivos oficiales, sino en la memoria colectiva de una sociedad que aprendió que la confianza no se impone, se construye. Cada barrio, cada especie, cada niño que creció después de aquella noche, lo hizo sabiendo que la armonía no era un regalo, sino una elección constante entre el miedo y la esperanza. Y así, bajo el mismo sol que un día iluminó la primera historia, Zootopia volvió a florecer, no como una utopía perfecta, sino como una comunidad consciente de su fragilidad y de su fuerza. El rugido de la vida continuó, eterno, multicolor, indivisible. Zootopia 2, 2025. En la vibrante y diversa metrópolis de Zootopia, años después de los acontecimientos que unieron a la coneja Judy Hopps y al zorro Nick Wilde como los primeros socios policiales de especies mixtas, la ciudad parece haber alcanzado una era dorada de armonía.
Sin embargo, bajo las luces de neón y los discursos de unidad, comienzan a surgir sombras más profundas, tensiones silenciosas, movimientos radicales que exigen una nueva división social y una misteriosa ola de desapariciones que amenaza con destruir todo el progreso logrado. Cuando un caso los lleva más allá de los límites de la ciudad, Judy y Nick descubrirán que la verdadera amenaza no proviene de los depredadores ni de las presas, sino de algo mucho más sutil: el miedo manipulado por el poder y la ambición. Parte 1. Un nuevo amanecer en Zootopia. El sol se alzaba sobre los rascacielos de cristal, reflejando tonalidades doradas sobre la ciudad que nunca dormía. Zootopia había cambiado. Los barrios de los depredadores ahora convivían con las comunidades de presas, las calles eran más limpias, los sistemas de transporte más inclusivos y los muros invisibles entre especies parecían disolverse. Judy Hopps patrullaba el corazón del Distrito Central, su uniforme ligeramente desgastado por los años de servicio, pero su mirada aún encendida por la misma pasión que la llevó a convertirse en la primera oficial coneja de la historia. Nick Wilde, ahora detective de tiempo completo, caminaba junto a ella con la calma y el ingenio que lo caracterizaban. Su fama como el primer zorro en ocupar un cargo oficial dentro del cuerpo policial lo había convertido en símbolo de cambio. Sin embargo, en los últimos meses, algo en el aire había cambiado. Los rumores hablaban de un nuevo grupo político que promovía la autonomía de especies. Una ideología que proponía que cada tipo de animal debía gobernarse por separado. Sus mensajes eran sutiles al principio, disfrazados de orgullo cultural, pero poco a poco comenzaron a transformarse en un movimiento de exclusión y sospecha. Judy lo veía reflejado en los ojos de algunos ciudadanos. El miedo regresaba, más silencioso, más sofisticado. Una mañana, el jefe Bogo reunió a todo el cuerpo policial. En el centro de la sala proyectó una serie de fotografías. Animales de diferentes especies desaparecidos en distintos distritos. Ninguno tenía conexión aparente. Sin embargo, el patrón era inquietante. Todos eran jóvenes, idealistas, y pertenecían a comunidades mixtas. Judy sintió un escalofrío. Alguien estaba seleccionando a las víctimas. El caso fue asignado a su unidad. Lo que comenzó como una investigación rutinaria se convertiría en el misterio más oscuro de la ciudad. Parte 2. Ecos en la oscuridad. Las pistas llevaron a Judy y Nick al distrito industrial, un laberinto de fábricas abandonadas donde el progreso de la ciudad no había llegado. Entre las sombras, encontraron rastros de una sustancia química desconocida, etiquetas de un antiguo laboratorio clausurado y símbolos pintados con precisión. Un círculo dividido en dos mitades, una con la silueta de un depredador y otra con la de una presa. Aquella imagen representaba el nuevo emblema de una organización clandestina llamada la División Natural. En sus recorridos nocturnos, Judy notó que los grafitis con ese símbolo aparecían cada vez más en muros y túneles del metro. Las redes sociales comenzaban a difundir mensajes de odio disfrazados de patriotismo animal. Y en los noticiarios, los políticos más ambiciosos empezaban a repetir las mismas frases, alimentando la división. Nick, pragmático como siempre, advertía que el enemigo conocía bien el poder del miedo. Pero Judy se negaba a rendirse. Su fe en la idea de que todos podían coexistir era lo que mantenía su espíritu encendido. Una noche, mientras seguían una pista en el puerto, descubrieron una instalación oculta bajo los contenedores. En su interior, enormes pantallas mostraban transmisiones de toda la ciudad, cámaras clandestinas, mapas de vigilancia, análisis de comportamiento por especie. Era un sistema de manipulación masiva. Alguien estaba monitoreando a los habitantes y usando algoritmos para provocar enfrentamientos entre comunidades. De pronto, las luces se apagaron. Un rugido metálico llenó el aire. De la oscuridad emergieron drones con insignias de la División Natural. Judy apenas alcanzó a escapar con Nick antes de que todo el lugar explotara en una llamarada azul. Al regresar al cuartel, descubrieron que el sistema central había sido hackeado. Los datos del caso, borrados. Las autoridades, paralizadas. Y los medios, inundados con mentiras que los señalaban a ellos como culpables. En pocas horas, los héroes de Zootopia se convirtieron en fugitivos. Parte 3.
en busca de la verdad. Escondidos en los suburbios del Distrito Helado, Judy y Nick comenzaron a reconstruir la verdad por su cuenta. Encontraron refugio en una vieja estación de tren abandonada, donde animales de todas las especies vivían en secreto, huyendo de la persecución. Entre ellos, una joven hiena llamada Lyra les mostró pruebas de que el movimiento separatista estaba financiado por una corporación de biotecnología, Preda Gene Industries. Su líder, un león carismático llamado Magnus Clauson, antiguo científico del gobierno, había jurado restaurar el orden natural. Magnus no buscaba poder político, sino control genético. Había desarrollado un suero que alteraba el instinto de los animales, amplificando su agresividad o docilidad según su especie. Con él, podía demostrar que las diferencias entre depredadores y presas eran biológicas, no sociales, legitimando así su discurso. Mientras Nick analizaba los archivos robados, comprendió que todo el sistema de Zootopia estaba siendo manipulado desde adentro. La armonía era una ilusión construida sobre datos, cámaras y propaganda. Judy, pese al dolor, se negó a aceptar la derrota. Sabía que la única manera de recuperar la verdad era exponer la mentira. Con ayuda de Lyra y un grupo de rebeldes urbanos, planearon infiltrarse en la torre central de Preda Gene durante el Festival de Unidad, el evento más importante del año. Allí, Magnus presentaría su nuevo proyecto ante la ciudad entera. Lo que nadie sabía era que planeaba liberar el suero desde el sistema de ventilación, provocando una guerra civil en cuestión de horas. Parte 4. La tormenta sobre la ciudad. El amanecer del Festival de Unidad llegó envuelto en un aire tenso. Zootopia se preparaba para celebrar la diversidad, mientras sin saberlo, el peligro se cernía sobre cada rincón. En los distritos, banderas de todas las especies ondeaban. Las calles estaban adornadas con flores, luces y pancartas que proclamaban un futuro compartido. Pero bajo el brillo, el miedo aguardaba paciente. Judy observaba desde una azotea el inmenso escenario donde Magnus Clauson pronunciaría su discurso. En su interior, un sistema oculto aguardaba la señal que liberaría el suero por los conductos de aire. Miles de animales respirarían la sustancia sin saberlo. En cuestión de minutos, sus emociones cambiarían. El caos comenzaría. Nick, camuflado entre los técnicos del evento, manipulaba el panel de control, intentando ingresar al sistema principal. Su mente calculaba cada paso, consciente de que un error significaría el fin. Judy avanzó entre la multitud con el corazón latiendo como un tambor. A su alrededor, veía rostros felices, confiados, inocentes. Sabía que no podía fallar. Desde la torre central, Magnus contemplaba la ciudad con una serenidad inquietante. Su mirada reflejaba la convicción de un profeta y la frialdad de un tirano. Para él, la igualdad era una fantasía peligrosa. Creía que la naturaleza debía ser restaurada, incluso si eso significaba destruirlo todo. El reloj marcó la hora exacta. Las válvulas del sistema comenzaron a abrirse lentamente. Nick logró interceptar una señal secundaria, pero no podía detener el proceso desde allí. Solo Judy, si alcanzaba el núcleo de ventilación, podría cortar el flujo. Atravesó los túneles subterráneos, sorteando trampas y sensores. Sus patas estaban cubiertas de polvo y su respiración era un hilo tenso. En lo más profundo del sistema, encontró las cápsulas del suero, conteniendo una mezcla translúcida que brillaba con un resplandor púrpura. A su lado, un panel con el símbolo de la división natural titilaba, emitiendo una cuenta regresiva. En los últimos segundos, Judy se lanzó hacia el control principal y desconectó manualmente las válvulas. El sistema colapsó. Una onda expansiva recorrió la torre y el gas comenzó a escapar de manera descontrolada. En la superficie, Nick vio cómo columnas de humo se alzaban, mientras los drones de seguridad entraban en pánico. El caos era inevitable. Magnus, furioso, activó un protocolo de emergencia. Liberar el resto del suero directamente desde el nivel superior. Judy apenas pudo ver su silueta antes de que las compuertas se cerraran. Entre explosiones y luces intermitentes, la torre comenzó a derrumbarse. Nick corrió hacia el núcleo, atravesando el fuego y el humo. Encontró a Judy al borde de una pasarela destruida. En sus ojos había agotamiento, pero también determinación. Sin decir palabra, se miraron,
comprendiendo que todo dependía de ellos. En un último esfuerzo, Nick reconfiguró el panel central y desvió la liberación del suero hacia el cielo, donde la sustancia se disipó en la atmósfera sin causar daño. La torre se vino abajo en un rugido ensordecedor. Una explosión de luz azul iluminó toda la ciudad. Durante varios minutos, Zootopia se sumió en silencio. Luego, lentamente, el humo comenzó a aclararse. Parte 5. La reconstrucción y el eco del futuro. Días después del desastre, Zootopia amaneció cubierta por una calma nueva. Los edificios aún mostraban cicatrices del caos, pero las calles comenzaban a llenarse otra vez de voces, de pasos, de esperanza. El jefe Bogo, tras descubrir la magnitud de la conspiración, restableció la confianza en el cuerpo policial y reivindicó los nombres de Judy y Nick, quienes fueron reconocidos como héroes silenciosos. Lyra y los rebeldes fueron absueltos y se convirtieron en líderes comunitarios de un nuevo programa de inclusión. Las zonas marginales comenzaron a recibir recursos, los medios fueron reformados y la educación se centró en enseñar empatía entre especies. La herida era profunda, pero la ciudad aprendía a sanar. Sin embargo, Judy no encontraba paz. Cada noche caminaba por el puente central, observando las luces reflejadas en el río. En su mente resonaban las palabras de Magnus, distorsionadas pero ciertas en su esencia. El miedo siempre encuentra un nuevo rostro. Sabía que la lucha por la igualdad nunca terminaría, porque no era una guerra contra enemigos externos, sino contra las sombras del propio corazón. Nick, fiel a su estilo, había sido ascendido a teniente investigador. Aunque fingía indiferencia, también cargaba con el peso del pasado. En su mirada había una mezcla de orgullo y melancolía. Sabía que lo que habían salvado no era solo la ciudad, sino la posibilidad misma de creer en algo mejor. En una ceremonia discreta en la plaza central, se erigió una estatua conmemorativa. Una presa y un depredador de pie, mirando en la misma dirección, sosteniendo una antorcha compartida. No había nombres grabados, solo una inscripción. La unidad no es un estado, es una decisión diaria. El viento soplaba suave cuando el amanecer iluminó aquella escultura. Judy observó el horizonte y sintió que el ciclo se cerraba. La ciudad respiraba, viva, imperfecta, pero libre. Zootopia había sobrevivido, pero en los confines del distrito más oscuro, entre ruinas cubiertas de neblina, una pequeña luz azul parpadeaba en la penumbra. Un dron averiado, aún funcional, proyectaba el símbolo de la división natural sobre la pared. La sombra de un nuevo comienzo se alzaba silenciosa, prometiendo que la historia de Zootopia no había terminado. Epílogo. Años después, los registros históricos de Zootopia recordarían aquel evento como el despertar azul, el momento en que la ciudad enfrentó su verdad más profunda. Las generaciones futuras estudiarían cómo la unión fue puesta a prueba y cómo, a pesar de la caída, los ideales persistieron. El legado de Judy Hopps y Nick Wilde no se escribió en monumentos ni en archivos oficiales, sino en la memoria colectiva de una sociedad que aprendió que la confianza no se impone, se construye. Cada barrio, cada especie, cada niño que creció después de aquella noche, lo hizo sabiendo que la armonía no era un regalo, sino una elección constante entre el miedo y la esperanza. Y así, bajo el mismo sol que un día iluminó la primera historia, Zootopia volvió a florecer, no como una utopía perfecta, sino como una comunidad consciente de su fragilidad y de su fuerza. El rugido de la vida continuó, eterno, multicolor, indivisible. Zootopia 2, 2025. En la vibrante y diversa metrópolis de Zootopia, años después de los acontecimientos que unieron a la coneja Judy Hopps y al zorro Nick Wilde como los primeros socios policiales de especies mixtas, la ciudad parece haber alcanzado una era dorada de armonía. Sin embargo, bajo las luces de neón y los discursos de unidad, comienzan a surgir sombras más profundas, tensiones silenciosas, movimientos radicales que exigen una nueva división social y una misteriosa ola de desapariciones que amenaza con destruir todo el progreso logrado. Cuando un caso los lleva más allá de los límites de la ciudad, Judy y Nick descubrirán que la verdadera amenaza
no proviene de los depredadores ni de las presas, sino de algo mucho más sutil: el miedo manipulado por el poder y la ambición. Parte 1. Un nuevo amanecer en Zootopia. El sol se alzaba sobre los rascacielos de cristal, reflejando tonalidades doradas sobre la ciudad que nunca dormía. Zootopia había cambiado. Los barrios de los depredadores ahora convivían con las comunidades de presas, las calles eran más limpias, los sistemas de transporte más inclusivos y los muros invisibles entre especies parecían disolverse. Judy Hopps patrullaba el corazón del Distrito Central, su uniforme ligeramente desgastado por los años de servicio, pero su mirada aún encendida por la misma pasión que la llevó a convertirse en la primera oficial coneja de la historia. Nick Wilde, ahora detective de tiempo completo, caminaba junto a ella con la calma y el ingenio que lo caracterizaban. Su fama como el primer zorro en ocupar un cargo oficial dentro del cuerpo policial lo había convertido en símbolo de cambio. Sin embargo, en los últimos meses, algo en el aire había cambiado. Los rumores hablaban de un nuevo grupo político que promovía la autonomía de especies. Una ideología que proponía que cada tipo de animal debía gobernarse por separado. Sus mensajes eran sutiles al principio, disfrazados de orgullo cultural, pero poco a poco comenzaron a transformarse en un movimiento de exclusión y sospecha. Judy lo veía reflejado en los ojos de algunos ciudadanos. El miedo regresaba, más silencioso, más sofisticado. Una mañana, el jefe Bogo reunió a todo el cuerpo policial. En el centro de la sala proyectó una serie de fotografías. Animales de diferentes especies desaparecidos en distintos distritos. Ninguno tenía conexión aparente. Sin embargo, el patrón era inquietante. Todos eran jóvenes, idealistas, y pertenecían a comunidades mixtas. Judy sintió un escalofrío. Alguien estaba seleccionando a las víctimas. El caso fue asignado a su unidad. Lo que comenzó como una investigación rutinaria se convertiría en el misterio más oscuro de la ciudad. Parte 2. Ecos en la oscuridad. Las pistas llevaron a Judy y Nick al distrito industrial, un laberinto de fábricas abandonadas donde el progreso de la ciudad no había llegado. Entre las sombras, encontraron rastros de una sustancia química desconocida, etiquetas de un antiguo laboratorio clausurado y símbolos pintados con precisión. Un círculo dividido en dos mitades, una con la silueta de un depredador y otra con la de una presa. Aquella imagen representaba el nuevo emblema de una organización clandestina llamada la División Natural. En sus recorridos nocturnos, Judy notó que los grafitis con ese símbolo aparecían cada vez más en muros y túneles del metro. Las redes sociales comenzaban a difundir mensajes de odio disfrazados de patriotismo animal. Y en los noticiarios, los políticos más ambiciosos empezaban a repetir las mismas frases, alimentando la división. Nick, pragmático como siempre, advertía que el enemigo conocía bien el poder del miedo. Pero Judy se negaba a rendirse. Su fe en la idea de que todos podían coexistir era lo que mantenía su espíritu encendido. Una noche, mientras seguían una pista en el puerto, descubrieron una instalación oculta bajo los contenedores. En su interior, enormes pantallas mostraban transmisiones de toda la ciudad, cámaras clandestinas, mapas de vigilancia, análisis de comportamiento por especie. Era un sistema de manipulación masiva. Alguien estaba monitoreando a los habitantes y usando algoritmos para provocar enfrentamientos entre comunidades. De pronto, las luces se apagaron. Un rugido metálico llenó el aire. De la oscuridad emergieron drones con insignias de la División Natural. Judy apenas alcanzó a escapar con Nick antes de que todo el lugar explotara en una llamarada azul. Al regresar al cuartel, descubrieron que el sistema central había sido hackeado. Los datos del caso, borrados. Las autoridades, paralizadas. Y los medios, inundados con mentiras que los señalaban a ellos como culpables. En pocas horas, los héroes de Zootopia se convirtieron en fugitivos. Parte 3. En busca de la verdad. Escondidos en los suburbios del Distrito Helado, Judy y Nick comenzaron a reconstruir la verdad por su cuenta. Encontraron refugio en una vieja estación de tren abandonada, donde animales de todas las especies vivían en secreto, huyendo de la persecución. Entre ellos, una joven hiena llamada Lyra les mostró pruebas de que el movimiento separatista estaba financiado por una corporación
de biotecnología, Preda Gene Industries. Su líder, un león carismático llamado Magnus Clauson, antiguo científico del gobierno, había jurado restaurar el orden natural. Magnus no buscaba poder político, sino control genético. Había desarrollado un suero que alteraba el instinto de los animales, amplificando su agresividad o docilidad según su especie. Con él, podía demostrar que las diferencias entre depredadores y presas eran biológicas, no sociales, legitimando así su discurso. Mientras Nick analizaba los archivos robados, comprendió que todo el sistema de Zootopia estaba siendo manipulado desde adentro. La armonía era una ilusión construida sobre datos, cámaras y propaganda. Judy, pese al dolor, se negó a aceptar la derrota. Sabía que la única manera de recuperar la verdad era exponer la mentira. Con ayuda de Lyra y un grupo de rebeldes urbanos, planearon infiltrarse en la torre central de Preda Gene durante el Festival de Unidad, el evento más importante del año. Allí, Magnus presentaría su nuevo proyecto ante la ciudad entera. Lo que nadie sabía era que planeaba liberar el suero desde el sistema de ventilación, provocando una guerra civil en cuestión de horas. Parte 4. La tormenta sobre la ciudad. El amanecer del Festival de Unidad llegó envuelto en un aire tenso. Zootopia se preparaba para celebrar la diversidad, mientras sin saberlo, el peligro se cernía sobre cada rincón. En los distritos, banderas de todas las especies ondeaban. Las calles estaban adornadas con flores, luces y pancartas que proclamaban un futuro compartido. Pero bajo el brillo, el miedo aguardaba paciente. Judy observaba desde una azotea el inmenso escenario donde Magnus Clauson pronunciaría su discurso. En su interior, un sistema oculto aguardaba la señal que liberaría el suero por los conductos de aire. Miles de animales respirarían la sustancia sin saberlo. En cuestión de minutos, sus emociones cambiarían. El caos comenzaría. Nick, camuflado entre los técnicos del evento, manipulaba el panel de control, intentando ingresar al sistema principal. Su mente calculaba cada paso, consciente de que un error significaría el fin. Judy avanzó entre la multitud con el corazón latiendo como un tambor. A su alrededor, veía rostros felices, confiados, inocentes. Sabía que no podía fallar. Desde la torre central, Magnus contemplaba la ciudad con una serenidad inquietante. Su mirada reflejaba la convicción de un profeta y la frialdad de un tirano. Para él, la igualdad era una fantasía peligrosa. Creía que la naturaleza debía ser restaurada, incluso si eso significaba destruirlo todo. El reloj marcó la hora exacta. Las válvulas del sistema comenzaron a abrirse lentamente. Nick logró interceptar una señal secundaria, pero no podía detener el proceso desde allí. Solo Judy, si alcanzaba el núcleo de ventilación, podría cortar el flujo. Atravesó los túneles subterráneos, sorteando trampas y sensores. Sus patas estaban cubiertas de polvo y su respiración era un hilo tenso. En lo más profundo del sistema, encontró las cápsulas del suero, conteniendo una mezcla translúcida que brillaba con un resplandor púrpura. A su lado, un panel con el símbolo de la división natural titilaba, emitiendo una cuenta regresiva. En los últimos segundos, Judy se lanzó hacia el control principal y desconectó manualmente las válvulas. El sistema colapsó. Una onda expansiva recorrió la torre y el gas comenzó a escapar de manera descontrolada. En la superficie, Nick vio cómo columnas de humo se alzaban, mientras los drones de seguridad entraban en pánico. El caos era inevitable. Magnus, furioso, activó un protocolo de emergencia. Liberar el resto del suero directamente desde el nivel superior. Judy apenas pudo ver su silueta antes de que las compuertas se cerraran. Entre explosiones y luces intermitentes, la torre comenzó a derrumbarse. Nick corrió hacia el núcleo, atravesando el fuego y el humo. Encontró a Judy al borde de una pasarela destruida. En sus ojos había agotamiento, pero también determinación. Sin decir palabra, se miraron, comprendiendo que todo dependía de ellos. En un último esfuerzo, Nick reconfiguró el panel central y desvió la liberación del suero hacia el cielo, donde la sustancia se disipó en la atmósfera sin causar daño. La torre se vino abajo en un rugido ensordecedor. Una explosión de luz azul iluminó toda la ciudad. Durante varios minutos, Zootopia se sumió en silencio. Luego, lentamente, el humo comenzó a aclararse. Parte 5.
La reconstrucción y el eco del futuro. Días después del desastre, Zootopia amaneció cubierta por una calma nueva. Los edificios aún mostraban cicatrices del caos, pero las calles comenzaban a llenarse otra vez de voces, de pasos, de esperanza. El jefe Bogo, tras descubrir la magnitud de la conspiración, restableció la confianza en el cuerpo policial y reivindicó los nombres de Judy y Nick, quienes fueron reconocidos como héroes silenciosos. Lyra y los rebeldes fueron absueltos y se convirtieron en líderes comunitarios de un nuevo programa de inclusión. Las zonas marginales comenzaron a recibir recursos, los medios fueron reformados y la educación se centró en enseñar empatía entre especies. La herida era profunda, pero la ciudad aprendía a sanar. Sin embargo, Judy no encontraba paz. Cada noche caminaba por el puente central, observando las luces reflejadas en el río. En su mente resonaban las palabras de Magnus, distorsionadas pero ciertas en su esencia. El miedo siempre encuentra un nuevo rostro. Sabía que la lucha por la igualdad nunca terminaría, porque no era una guerra contra enemigos externos, sino contra las sombras del propio corazón. Nick, fiel a su estilo, había sido ascendido a teniente investigador. Aunque fingía indiferencia, también cargaba con el peso del pasado. En su mirada había una mezcla de orgullo y melancolía. Sabía que lo que habían salvado no era solo la ciudad, sino la posibilidad misma de creer en algo mejor. En una ceremonia discreta en la plaza central, se erigió una estatua conmemorativa. Una presa y un depredador de pie, mirando en la misma dirección, sosteniendo una antorcha compartida. No había nombres grabados, solo una inscripción. La unidad no es un estado, es una decisión diaria. El viento soplaba suave cuando el amanecer iluminó aquella escultura. Judy observó el horizonte y sintió que el ciclo se cerraba. La ciudad respiraba, viva, imperfecta, pero libre. Zootopia había sobrevivido, pero en los confines del distrito más oscuro, entre ruinas cubiertas de neblina, una pequeña luz azul parpadeaba en la penumbra. Un dron averiado, aún funcional, proyectaba el símbolo de la división natural sobre la pared. La sombra de un nuevo comienzo se alzaba silenciosa, prometiendo que la historia de Zootopia no había terminado. Epílogo. Años después, los registros históricos de Zootopia recordarían aquel evento como el despertar azul, el momento en que la ciudad enfrentó su verdad más profunda. Las generaciones futuras estudiarían cómo la unión fue puesta a prueba y cómo, a pesar de la caída, los ideales persistieron. El legado de Judy Hopps y Nick Wilde no se escribió en monumentos ni en archivos oficiales, sino en la memoria colectiva de una sociedad que aprendió que la confianza no se impone, se construye. Cada barrio, cada especie, cada niño que creció después de aquella noche, lo hizo sabiendo que la armonía no era un regalo, sino una elección constante entre el miedo y la esperanza. Y así, bajo el mismo sol que un día iluminó la primera historia, Zootopia volvió a florecer, no como una utopía perfecta, sino como una comunidad consciente de su fragilidad y de su fuerza. El rugido de la vida continuó, eterno, multicolor, indivisible.